Comenzamos tejiendo 5 cadenetas. 2, 3, 4 y 5. Y ahora empezamos a tejer no en esta primera cadeneta, sino en la segunda. Y vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ahora, al llegar al último punto, a la última cadeneta, aquí vamos a tejer un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto. Y vamos a seguir tejiendo, le damos así la vuelta y seguimos tejiendo. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. Entonces, 1, 2 y 3. Tenéis que haber terminado la vuelta con 8 puntos bajos. 2, 4, 6, 8. Vale, ahora vamos a hacer un aumento en el primer punto que nos toca. Hacemos un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo punto, y ahora vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el siguiente vamos a hacer 2 aumentos, 1 y 2, otro más, 1 y 2, y ahora voy a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el siguiente punto un aumento y 2. Y esta vuelta la tenéis que terminar con 12 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a tejer 2 aumentos, 1, 2, en el siguiente punto otro aumento, 1 y 2, y ahora voy a tejer 3 puntos bajos. Si os fijáis, lo que estoy haciendo es aumentar, podríamos decir que en los laterales y en la zona ovalada, por así decirlo, y en esta rectita hago puntos bajos y voy a tejer ahora 3. 1, 2 y 3. Y ahora voy a tejer 3 aumentos. Entonces hago 2 puntos en este punto, en el siguiente y en el tercero que me toca. De este modo. Y ahora voy a tejer en la zona lisita, por así decirlo, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Quito el marcador y tejo un aumento. Y tengo que terminar con 18 puntos. En la vuelta número 5 voy a tejer 2 aumentos y 2, en el siguiente punto otro aumento y 2, y ahora voy a tejer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora voy a tejer 4 aumentos, 1 y 2, 1 y 2,
voy tejiendo 2 puntos en cada punto y tengo que hacer esto en 4. Entonces aquí ya tengo mi cuarto aumento hecho, y ahora voy a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hago un aumento y 2, quito el marcador y tejo un aumento. Tengo que terminar la vuelta con 26 puntos bajos. Una vez tengamos los 26 puntos bajos, vamos a tejer únicamente puntos bajos, sin aumentos. Y vamos a tejer puntos bajos durante 6 vueltas. Es decir, hasta la vuelta número 11. Esta que empiezo ahora es la 6. Pues hasta la 11. 6 vueltas solo de puntos bajos. Una vez hayáis tejido las 6 vueltas, os tiene que quedar así, ya con un poquito de cuerpo. Bien, ahora vamos a comenzar la vuelta número 12. Y en ella vamos a tejer 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ahora lo que voy a hacer es tejer una disminución. Como ya os comenté en otro vídeo, las disminuciones las voy a hacer cogiendo la hebra que está más hacia mí, de este modo. Cojo la del lado siguiente, la del punto siguiente, mejor dicho, y tejo un punto, y así hago la disminución invisible. Vuelvo a tejer 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y lo mismo, hago una disminución, quito el marcador, y listo. En la vuelta número 13 voy a tejer únicamente puntos bajos. Por cierto, no os había dicho, pero en la vuelta anterior teníamos que terminar con 24 puntos. Luego esta, en la que ni hacemos aumentos ni disminuciones, tendremos que terminar igual, con 24 puntos bajos. En esta nueva vuelta, en la vuelta número 22, voy a tejer 10 puntos bajos y una disminución. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hago una disminución. Vuelvo a tejer 10 puntos bajos y una disminución. Y termino la vuelta con 22 puntos bajos. En la vuelta número 15 tejo únicamente puntos bajos. Ahora en la vuelta número 16 voy a tejer 9 puntos bajos, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y hago una disminución. De este modo. Y sigo tejiendo 9 puntos bajos y una disminución. Y tengo que terminar la vuelta con 20 puntos bajos. En la vuelta número 17 tejo puntos bajos. Seguimos con las disminuciones en la vuelta 18 y ahora tengo que tejer 8 puntos bajos y una disminución. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hago una disminución y vuelvo a tejer 8 puntos bajos y una disminución. Tenéis que haber terminado la vuelta con 18 puntos bajos y ahora, como estamos haciendo cada vez que hacemos disminución, tejo puntos bajos, solo puntos bajos. Y esta es la vuelta 19. En la vuelta número 20 vamos a terminar con las disminuciones y vamos a tejer 7 puntos bajos y una disminución. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hago la disminución de este modo y vuelvo a tejer 7 puntos bajos y una disminución. Termino con 16 puntos bajos. En la vuelta número 22 lo que vamos a hacer es tejer aumentos en todos y cada uno de los puntos. Tenemos 16 y haciendo un aumento en cada uno de ellos tenemos que terminar con 32 puntos bajos. Entonces vais tejiendo aumentos en todos los puntos. De este modo. Una vez hayáis tejido todos los aumentos y tengáis 32 puntos, lo que vamos a hacer es tejer durante 10 vueltas puntos bajos. Es decir, vamos a terminar todas las vueltas con 32 puntos bajos. Y con esto lo que vamos a hacer es ir tejiendo lo que va a ser la cabeza de nuestro gatito, puesto que esto es el cuerpo. Entonces vamos tejiendo puntos bajos y vais tejiendo de este modo, sin aumentos ni disminuciones, a lo largo de 10 vueltas. Una vez hayáis tejido las 10 vueltas de la cabeza, lo que vamos a hacer es empezar a rellenar el amigurumi. Le vais dando formita con la guata o lo que tengáis para rellenar. De este modo así. Y ahora lo que voy a hacer es tejer 7 dobles puntos altos o 7 dobles varetas. Entonces paso, como veis, paso lana por la aguja una vez y una segunda, y ahora inserto la aguja en el punto y voy cogiendo lana y pasando cada 2 bucles de este modo.
lo vuelvo a hacer, paso lana por la aguja 2 veces, inserto la aguja en el punto y saco como hacemos siempre. Y ahora voy a coger lana y voy a pasarlo por los 2 primeros bucles que tengo. Vuelvo a coger lana y paso por los 2 bucles. Vuelvo a coger lana y paso por los 2 que me quedan. Y así es como hacemos una doble vareta. Y vamos a hacer 7. Llevo 2 con esta 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora en el siguiente punto tejo un punto enano o deslizado de este modo. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora voy a tejer otra vez 7 dobles varetas o dobles puntos altos. Comienzo con la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el siguiente punto tejo un punto enano o punto deslizado. Así. Y ahora tejo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quito el marcador y en este punto voy a hacer un punto enano o deslizado de este modo. Y ahora ya corto. Lo que vamos a hacer para coser es coger una aguja lanera y muy fácil porque vamos a aplastar de este modo dejando el relleno dentro, ¿veis? Y con los puntos dobles puntos altos que hemos hecho, al doblarlo nos queda la forma de las orejitas. Entonces simplemente vamos a coser de atrás hacia adelante las puntaditas para dejar esto cerrado. Y vais cosiendo de este modo, ¿veis? Vais cosiendo así hasta terminar en la orejita. Antes de empezar con la cola, lo que vamos a hacer es acomodar el amigurumi y vamos a ponerle una carita al gatete. Podemos ponerle unas cuentitas como ojos o unos ojitos que se puedan pegar, eso al gusto. Lo ponéis naricita, bigotes, boca, eso. Yo por ejemplo voy a utilizar estas cuentitas y le haré una aquí naricita. He decorado a mi gatete, como veis, las 2 cuenquitas y la nariz. Se le he hecho con un poquito de hilo, sin mucha complicación. Y aquí tengo otro
que también he hecho, que tiene la carita de distinta manera, en el sentido de que los ojitos están más hacia arriba, por daros ideas. Así como más os guste, pues así lo podéis decorar. Y ahora vamos a por la cola. Para la cola de nuestro gatete vamos a tejer 25 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Si veis que os va a quedar cortita, pues podéis añadir a tejer más puntos altos. Y en vez de tejer en el segundo punto, es decir, el primero, en el segundo, como solemos hacer otras veces, lo vamos a hacer en el tercero. Y vamos a tejer aquí 3 puntos altos o varetas. Entonces, 1, 2 y 3. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer puntos altos a lo largo de toda la cadeneta. Un punto alto por cada punto cadeneta. Así hasta que lleguemos al final. Vamos haciendo, en vez de tejer puntos bajos como solemos hacer habitualmente, pues lo que vamos a hacer es cambiar el punto al punto alto. Y os tiene que ir quedando de esta manera. Los 3 puntos altos que hemos tejido en un principio os tienen que quedar así. Estoy terminando ya de tejer todos los puntos altos. Bien, y una vez hayamos terminado, lo que vamos a hacer, voy a tejer el último punto. Una vez hayamos terminado de tejer, tejemos una cadeneta al aire y tiramos y cortamos. Una vez tenéis la tira ya tejida, este hilito que nos queda por aquí lo vamos a coser y esconder. Y ahora lo que vamos a hacer es, partiendo de la bolita que se nos ha formado al tejer los 3 puntos altos en el mismo punto, vamos a intentar juntar, ¿veis las trencitas? De este modo, cosiéndolas, para que nos quede como un cordoncito, que es lo que va a hacer la vez de la cola. Entonces, con una aguja lanera va a ser muy sencillo, porque si lo ponéis, como os he dicho, trencita con trencita, simplemente lo único que tenemos que hacer es seguirlos y tejer una con la otra. ¿Veis? De este modo. Entonces lo vais tejiendo, cosiendo, perdón. ¿Veis? Ahí. Y vamos pasando de un lado para otro. Una vez tengáis la cola ya terminada, os tiene que quedar pues como un cordoncito, un poquito más grueso. Y ahora ya es el momento de empezar a ubicar la cola donde queramos. Yo os aconsejo que primero cojáis unos alfileres y vayáis ubicando más o menos pues donde queréis. Por ejemplo, yo le voy a poner el rabito pues que empiece ahí, ¿veis? Le pongo un alfiler. Bueno, pues mirad, así ha quedado el rabito, pues igual se lo dejo así. Donde hemos hecho los 3 puntos altos, que sea la cola, el final de la cola, porque si os fijáis hemos conseguido pues que haga esta curvita. Entonces pues lo podéis o bien cambiar, ponerle la colita como queráis, más arriba, más abajo. Si queréis que se quede por ejemplo así,
pues le ponéis aquí un alfilercito y cuando cosáis, como le he hecho yo aquí al amiguete, le pegáis un par de puntaditas, ¿veis? Aquí y ahí para que sujete bien. Entonces, con la aguja lanera y la misma lana que habéis utilizado para tejer el gatete, pues le peguéis las puntaditas. Aquí tengo ya mi gatete terminado. Como veis, le he añadido una pajarita haciendo un lacito de un vídeo tutorial que tenéis de hace ya tiempo, que os pondré por ahí el enlace por si queréis verlo. Y al final pues le he puesto la colita aquí abajo, ya que el otro como lo tiene arriba, pues para tenerlos diferentes. Le he pintado las orejitas y un poquito como la ruborcito con colorete, como el que uso yo para la cara. Y a este gatito en cambio pues le he cosido un corazoncito aquí y lo mismo, le he pintado las orejitas y le he puesto pues un poquito de colorcito en las mejillas. Aquí tengo a mi parejita terminada. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.